El día quemaba horas, minutos, segundos. ¿Es que todos los que han nacido para amar viven, así como ella vivió, ahogando minuto a minuto lo más vital dentro de sí? La amortajada de María Luisa Bombal. Hoy vamos a estar hablando de esta gran escritora chilena que marcó diferentes hitos dentro de nuestra literatura, que posicionó la novela chilena dentro del mundo con su novela La Última Niebla. También vamos a estar hablando de algo más sobre este mes del mar, que este 6 de mayo se está conmemorando el fallecimiento de María Luisa Bombal y rememorar toda su trayectoria, su trabajo. Voy a estar hablando especialmente de La Amortajada, y una curiosidad que quiero comentar con ustedes es de una escritora chilena, Ondina y el baúl rojo, de Aida Esther Mora. Un honesto y dedicado homenaje a una de las obras más importantes de María Luisa Bombal, La Amortajada. Acá hay una referencia directa, una inspiración y una conexión con esta novela corta que nos muestra este mundo surrealista, estos viajes, estas disrupciones, esta forma única que María Luisa Bombal nos mostró para contarnos su novela. También lo usa Ondina y el baúl rojo de Aida Esther Mora. La curiosidad de este libro, que les adelanto desde ya, es que Ondina pareciera ser el personaje quien es narrado por Aida Esther Mora. Pero en un cierto punto de la narración me hago la pregunta, ¿quién cuenta la historia realmente? ¿Es Aida Esther Mora quien cuenta la historia de Ondina, o es Ondina quien cuenta la historia de Aida Esther Mora? Y también Ondina es la que tiene el sueño, vive el sueño que vivió en cierto punto María Luisa Bombal, ese sueño donde te dedicas una vida entera a escribir, a cultivarte como escritor y a tomar oportunidades únicas que tienen que ver con tu talento y tu trayectoria. De todo eso más estaremos hablando en este espacio. Para empezar, quiero que comencemos hablando de nuestra querida escritora chilena, una escritora que tenía méritos de sobra para adquirir todos los reconocimientos dentro de nuestro país y también fuera. Pensemos en el Premio Nacional de Literatura. ¿Por qué no fue reconocido el trabajo de María Luisa Bombal, así como muchas otras escritoras? Algo que hemos cuestionado y presentado en diferentes momentos con el proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas, que si no lo conoces te dejo en la descripción acá abajo el enlace para que puedas conocer de qué proyecto estoy hablando. María Luisa Bombal fue una de las grandes escritoras chilenas a las que les sobraba el mérito para ser reconocidas por el Premio Nacional de Literatura de su país, pero que por el hecho de ser mujer les fue negado. La escritora nació en 1910 en Chile, y hija de padre argentino y madre con ascendencia del norte de Europa. Fue una escritora chilena perteneciente a la generación del 42, la que se caracterizó por la presencia de lo tradicional, los elementos sociales de la época, así como la innovación de los mismos. Sobre su vida podemos comentar que a temprana edad se vio rodeada de la literatura castellana y germánica. Entre los autores a los que les dedicó especial atención se encuentran Goethe, Christian Andersen, entre otros más clásicos de la literatura. Al fallecer su padre se traslada a París, país en el cual culmina sus estudios en 1923. En 1931 vuelve a Chile, pero se traslada más tarde a Argentina, bajo la invitación de Pablo Neruda. Entonces, Pablo Neruda era cónsul en Buenos Aires, país en el que su círculo social de artistas, escritores, intelectuales crece. Conoce a Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo y Manuel Mujica. Posteriormente vuelve al país, pero por motivos personales decide volver a alejarse del país, desplazándose a Estados Unidos. Podemos ver que parte de su vida es un ir y venir dentro y fuera de Chile, algo que caracteriza a muchos de los grandes escritores y artistas de nuestra historia. Su legado literario no destaca por sus números, sino por su especial intensidad y su desarrollo argumentativo. El tema principal de su obra es la mujer, y como ésta se ve limitada, recluida en una sociedad de hombres y para hombres, donde la mujer tiene un lugar muy reducido e insignificante. Para ello, en cada una de sus obras se adentra en el mundo psicológico de sus personajes. La introspección profunda de estos es parte de su literatura, lo que la caracteriza. Entre las obras que más destacan de María Luisa Bombal podemos mencionar La Última Niebla, de 1934, y La Amortajada, publicada en 1941, recibiendo en 1942 el Premio Municipal de Novela por la edición chilena de ambos libros. Dentro de la literatura latinoamericana, estas dos obras son una innovación en cuanto a la presentación de un concepto nuevo sobre la narración. En estas obras, María Luisa Bombal rechazó la novela como mera narración de los hechos, abandonó el relato testimonial naturalista y se acercó poéticamente a las motivaciones ocultas de la conciencia individual. Aquí el correr de la conciencia ocupa un lugar predominante. Aunque algunos críticos tildaron su obra de no comprometida con la realidad, sus textos constituyen un documento para la historia social y cultural de Latinoamérica.
En sus obras se repiten situaciones de pérdida, acoso y búsqueda en sus protagonistas, reflejando el conflicto entre lo femenino y lo masculino. A continuación me gustaría comentar con ustedes una breve reseña y comentario sobre La Amortajada, una de las obras más importantes, que además trae esta pintura, un extracto, un recorte de una pintura muy importante que se usó para hacer esta edición de La Amortajada. Si usted no la ha leído, le recomiendo leer esta literatura. Cuando hablamos de La Amortajada estamos hablando de un estilo narrativo que pocas veces se ve, y hay que reconocer que son pocos los escritores que pueden llegar a dominar este estilo narrativo y esta estructura para presentar una obra. La Amortajada es una novela corta publicada por primera vez en 1938, publicada por la editorial Nacimiento, una importante editorial del país. Con esta obra obtiene el premio de la novela municipal de Santiago. La edición leída tiene 77 páginas. El personaje principal es Ana María, a quien podemos mencionar como la Amortajada. La historia empieza cuando el personaje principal muere, quien desde su posición observa a las personas en torno a su cuerpo. La Amortajada prescinde de todo lo terrenal, como sus preocupaciones y las de los demás. Al ver a las personas que concurren, un correr de la conciencia viene con ella para mirar su pasado. En la obra se desarrollan dos conceptos, a saber, la muerte de los vivos, con lo que empieza para culminar con la muerte de los muertos. Además se cuenta la historia de María Griselda, nuera de la Amortajada, que ha sufrido en un mundo de hombres para hombres, en el que la mujer es solo un trofeo para guardarles recelosamente. Esta obra, junto a La Última Niebla, son consideradas el origen de la novela chilena contemporánea por su sí como el correr de la conciencia, la obscuridad, ambigüedad y vaguedad de los espacios y tiempos de la narración. Y como ya mencionaba, la obra de María Luisa Bombal destaca por criticar la posición en que se ubicaba a la mujer en aquella época. Llena de nostalgia, momentos estremecedores, esta novela golpea al lector tocando fibra, tocando lo que antes de esta novela ninguna otra logró. Tal vez amaba en ti ese patético comienzo de destrucción, La Amortajada de María Luisa Bombal. Y ahora quiero comentar enseguida con ustedes una obra que le rinde homenaje a todo el trabajo de María Luisa Bombal y de una muy buena manera, de mano de una colega escritora. Estoy hablando de Aida Esther Mora y su novela corta, Ondina y el baúl rojo. Esta es una novela que entiendo que se publicó recientemente, este año 2025, es una obra corta que tiene apenas 100 páginas, es una escritora local de la que les estaré contando un poquito más. Es una obra que llegó hace poco a mis manos. Ese estilo narrativo que se ve en La Amortajada se ve usado acá de una forma muy trabajada, muy pulida, donde nos cuentan dos historias que se van intercalando y que de alguna u otra manera la estructura narrativa tiende a confundirse, perderse, para denotar este tono como de niebla, de correr de la conciencia que deja ver cada uno de los personajes. El tiempo en que se cuenta la historia no es tan claro, porque es difícil distinguir cuando nos están hablando de un recuerdo, de un flashback, de un raconto, o nos están hablando simplemente de un análisis, de una reflexión, de un correr de la conciencia. Y este baúl juega en el escenario un rol sumamente importante. Y esta idea crucial que les mencionaba al principio, se supone que esta es la historia escrita por la escritora Aida Esther Mora, donde nos habla de Ondina y su historia. Pero en estas páginas no es solamente la historia de Ondina la que se cuenta, no es solamente Aida Esther contando la historia de Ondina, sino que en muchas partes es Ondina quien termina contando la historia de Aida Esther. Y creo que estos dos personajes tienen ciertos elementos en común. Siento que es un libro también muy íntimo, y estos elementos común vienen dados por esta admiración y esta pasión por vivir la literatura, por vivir una carrera entregada 100% a las artes. Como sabemos, vivir de las artes siempre ha sido difícil, siempre está lleno de incertidumbres, a diferencia de cualquier otro trabajo que tiene la certeza o seguridad de tener un ingreso a fin de mes. En las artes no es así, en la literatura mucho menos. María Luisa Bombal tuvo la oportunidad de viajar y recorrer el mundo por diferentes circunstancias. Aquí nos vemos la vida de dos personas. Diríamos a Aida Esther, quien se quedó para crear su familia, para ejercer otras labores, estudiar una carrera que le permitiera quizás pagar el día a día, mantener a su familia, ser feliz como madre, ser feliz como pareja, pero dejando quizás un poco de lado la parte del desarrollo espiritual y profesional. Y por otra parte está Ondina, que lo deja todo, realmente lo deja todo, para seguir el camino y los pasos de María Luisa Bombal. Una gran inspiración y referencia, pero deja el amor, deja la familia. Entonces también hay como un punto de encuentro y de desencuentro en estas dos historias.
y la narrativa en particular nos llama a buscar un poquito más allá de todo esto. Como dice aquí, un punto de cierre dentro de la novela. Ondina, en cambio, iba serena y confiada en su futuro. Estudiaría lo mismo que María Luisa Bombal en la Sorbonne de Francia, solo que en otro país. Corrían otros tiempos para la mujer, tiempos más favorables sin duda. Esta idea y este concepto que está y que descansa y del cual es partícipe María Luisa Bombal, donde nos planteamos que la mujer muchas veces nos hemos situado en diferentes épocas, en momentos donde nos situamos como ajenas y como la excepción a la regla. Y aquí el desarrollo profesional no es la prioridad en el primer mundo, pero en el de Ondina sí lo es. Pero para que lo seas, es otro tiempo, otra época que permite este desarrollo profesional. Es un libro bastante interesante, bastante curioso, es breve, pero creo que en cada una de sus palabras hay mucho que buscar. De hecho, cuando leí esto fue mucho de avanzar 3 páginas y volver 4 atrás. Fue una ir y volver, porque esa es la narrativa que nos presenta María Luisa Bombal. Es una literatura muy reflexiva y eso me gusta, que como lectores nos invita a rebuscar un poquito más dentro de nosotros mismos, a tener una lectura atenta. Es un libro que da para mucho. Literatura nacional, que homenajea a literatura nacional y rememora una de nuestras grandes escritoras como es María Luisa Bombal. Antes de terminar este video no me puedo ir sin contarles una curiosidad de esta edición de La Amortajada. Como les dije, aquí hay un extracto de una pintura. Y es una pintura que especialmente tiene una relación, porque estamos hablando de la amortajada, una mujer que fallece, y a partir de esa perspectiva empieza a contar en retrospectiva parte de su historia. Estamos hablando de un correr de la conciencia. Y aquí observamos una mujer que ha fallecido, ahogada, que está pintada de una forma muy maravillosa, muy hermosa. Pero hay toda una historia bastante interesante, porque aquí recordamos que hay una persona que está retratando o busca retratar a Ofelia. Y para hacerlo este pintor, lo que hace es contratar a una mujer para que se hunda en un río y permanezca 10, 14 horas en una época de invierno, y que todos los colores que se vemos en su piel son colores que realmente ella logra tener en el río al hundirse vestida y experimentando la hipotermia. Y lo más curioso es que cuando esta mujer salió, fue pagada, llegó a su casa, le dio una pulmonía y falleció. O sea, de cierta forma es como un cuadro maldito, y también revive esta idea. La tragedia de Ofelia, que estamos hablando de Shakespeare, también es la tragedia de la amortajada de Ana María, el personaje de María Luisa Bombal. Es un sabías que bastante curioso, así que esta edición es una edición que voy a guardar por mucho tiempo por la belleza y también por la conexión profunda que hubo entre el acierto de ubicar esta imagen, esta pintura, en relación a este título en particular. ¿Sabías esto? Esta curiosidad, todos los libros siempre tienen muchas curiosidades, siempre hay muchas decisiones editoriales en por qué se diseñan de determinada forma, y aquí tenemos esas curiosidades. Si te gustó este video, déjame un comentario para que yo lo sepa y así seguir comentando más escritores chilenos.